Esa noche, la nieve caía silenciosamente sobre el techo de hojalata oxidada del restaurante Bronze. La luz amarilla que parpadeaba sobre la entrada parecía el débil aliento de un alma que se desvanecía. Elijah Brown, un hombre negro y delgado, estaba sentado afuera con una taza vacía en ambas manos. Al otro lado de la calle, el restaurante Greg's resplandecía de luz y risas. Pero entonces vio a una madre con su hijo en brazos, ambos temblando de frío. Elijah se levantó y se acercó. No tenía ni idea. El momento en que ofreció un tazón de sopa caliente a dos desconocidos en pleno invierno, silenciosamente, terminaría salvando su propia vida. A los 38 años, Elijah Brown no tenía más que un par de manos callosas y un recuerdo borroso de un hogar que nunca conoció del todo. Nacido en un hogar de acogida en el sur de Chicago, creció entre el ruido de las bandejas de comida de plástico y el penetrante olor a desinfectante. Pero en ese mundo frío y estéril, aprendió una cosa: si nadie te da calor, aprendes a encender el fuego tú mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Bronze Diner empezó como un sueño. Y durante un tiempo, se convirtió en un símbolo. Un lugar pequeño y conmovedor que servía tazones de fideos picantes. El tipo de comida que recordaba a la gente, especialmente a las personas mayores negras, una infancia o una familia que nunca tuvieron. El día de la inauguración, Elijah estaba de pie en la cocina, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. En su apogeo, el restaurante tenía 30 empleados. Los clientes llenaban cada asiento, y Elijah nunca rechazaba a nadie, especialmente a quienes alguna vez habían dormido bajo puentes o en estaciones de autobuses. Muchos encontraron una segunda oportunidad en su cocina, lavando platos, limpiando mesas, aprendiendo a cocinar. Para Elijah, todos merecían una oportunidad para volver a levantarse. Pero entonces el mundo cambió. Después de la pandemia, Greg Whitmore, un restaurante para blancos, abrió Whitmore Bistro justo enfrente. Brillaba con iluminación moderna, chefs famosos, un equipo de prensa y blogueros gastronómicos pagados para elogiar cada plato. Luego vino la campaña de desprestigio. Se rumoreaba que el restaurante de Elijah era insalubre. Publicaciones anónimas en línea con fotos alteradas promovían difamaciones en todos los canales locales. Uno a uno, los clientes dejaron de venir. La mesa permanecía vacía. Las servilletas permanecían intactas. Elijah ya no podía permitirse el lujo de mantener a su personal, la misma gente a la que una vez había rescatado de la calle. Regresaron a las aceras, y Elijah se quedó solo. En las noches de lluvia, seguía sacando la basura. El sonido de las bolsas de plástico al crujir, los zapatos al salpicar en los charcos. La luz parpadeante sobre su puerta apenas se mantenía encendida. Al otro lado de la calle, Whitmore Bistro brillaba como un escenario de teatro, el tintineo de las copas, las risas resonando como burlas. Sin embargo, por muy vacío que se volviera el comedor, Elijah nunca olvidaba un pequeño ritual. Por cada persona mayor que entraba por su puerta, siempre añadía una rebanada extra de pan de maíz dulce y caliente. Suave, generoso, discretamente amable. Porque para él, la amabilidad nunca pasa de moda. Y una llama, incluso pequeña, aún puede calentar una habitación entera. Esa noche hacía un frío glacial. La nieve caía silenciosamente, cubriendo cada ladrillo de la acera con una suave capa blanca que brillaba bajo la tenue bombilla amarilla de la puerta del restaurante. Toda la manzana parecía contener la respiración, suspendida en esa especie de quietud invernal que hace que uno se sienta increíblemente pequeño en un mundo vasto e indiferente. Elijah cerraba la puerta para pasar la noche cuando de repente se quedó paralizado. Al otro lado de la calle, bajo el borde de la brillante luz del restaurante de Greg, vio algo que le oprimió el pecho. Una mujer abrazaba a una niña pequeña con fuerza. Su abrigo estaba empapado y le temblaban los hombros. La niña parecía tener unos 6 años, con rizos enredados y ojos muy abiertos que brillaban tenuemente en la oscuridad, no de miedo, sino de hambre y frío.
Desde el interior del restaurante de Greg se oyó el sonido de voces furiosas. La puerta de cristal se abrió de golpe. Greg salió hecho una furia, con la frustración grabada en cada movimiento. «Sal de aquí. Esto no es un refugio para mendigos. Vete a otro sitio, por favor». La madre bajó la cabeza sin decir palabra. También la niña. Luego se alejaron en silencio, sin rumbo, temblando. Y Laiche los observaba. Una madre aferrada a su hija bajo la nieve que caía, encogiéndose bajo el toldo, intentando desaparecer del viento y del juicio de las miradas transeúntes. Salió del todo. Su voz era baja pero cálida. «Oigan, esperen. Pasen adentro. Hace mucho frío aquí afuera». La mujer levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, fatigados. Negó suavemente con la cabeza. «Gracias, pero no queremos molestarlos». Atrajo a la niña hacia sí, como disculpándose por existir. Y Laiche no discutió. Simplemente se dio la vuelta y volvió adentro. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Volvió a salir, esta vez con 2 tazones humeantes de sopa de fideos. El aroma se elevó en la fría noche como una ofrenda silenciosa. Lo sentó a su lado y dijo en voz baja: «Dejen que la pequeña coma. Hace demasiado frío para tener hambre esta noche». La niña levantó la vista. No sonrió, no habló. Se quedó mirando el tazón, su caldo rojo, los suaves fideos debajo, la tierna carne, el vapor que se arremolinaba arriba como una invitación. No era la mirada de una niña hambrienta. Era la mirada de alguien demasiado acostumbrado a la escasez y ajeno a la amabilidad. Y Laiche observó en silencio. Luego, con dulzura, dijo: «Tengo un espacio arriba. Es cálido, limpio, no es grande, pero es más seguro que la calle. Pueden quedarse si quieren». La mujer lo miró largo rato, inquisitivamente. Esta vez no se negó, solo asintió en silencio. Pero en ese asentimiento se veía el orgullo cediendo al agotamiento y el comienzo de algo que nadie, ni siquiera Laiche, podría haber previsto. Justo antes de subir las escaleras, se giró y miró hacia la cocina. Fue una mirada rápida pero aguda, la de alguien que conoce bien la cocina. Y Laiche la captó, la forma en que asintió levemente, como un chef que juzga en silencio un plato sin necesidad de probarlo. No dijo nada. A veces, un plato de sopa caliente y un simple asentimiento bastan para empezar algo grande. Justo un día después de aquella noche nevada, cuando el último plato de sopa se había enfriado y la llama de la cocina por fin se había apagado, y Laiche no tenía ni idea de que su acto de bondad ya estaba siendo observado. Al otro lado de la calle, Greg Whitmore seguía prestando atención. El dueño del restaurante, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa de oreja a oreja, nunca perdía la oportunidad de aplastar a un rival. Y esta vez, tenía una nueva arma, una fotografía. Mostraba a Samantha Yeye sentadas en el restaurante de Laiche, tomada desde un ángulo bajo una luz grisácea y fría. La bufanda que rodeaba los hombros de la niña parecía más una manta que ropa. Greg había contratado a un bloguero gastronómico, conocido por sus ataques, para que le diera la vuelta a la historia. Vagabundos, moscas y ratas de Dainer Harbour. ¿Comerías aquí? Incluso incluían fotos de comida en mal estado, carne mohosa y platos dejados fuera durante la noche. ¿Eran reales? No importaba. Las redes sociales no necesitan la verdad. Solo se necesita una razón para juzgar. Y así comenzó el boicot. Los clientes habituales, los que solían sentarse junto a la ventana, los que una vez le dieron una palmada en el hombro a Laiche y le dijeron: «Sabe a casa», cancelaron sus pedidos discretamente. Greg se aseguró de pagar a otros para que dejaran malas reseñas y destrozaran la calificación en línea del restaurante. A la mañana siguiente, apareció un equipo de inspección sanitaria, abriendo armarios y rebuscando en cada cajón y contenedor. Y Laiche permaneció en silencio mientras la nieve se amontonaba afuera, con el sudor acumulándose en sus sienes a pesar del frío. Esa noche,
Se sentó desplomado en la cocina. El guiso ni siquiera estaba terminado. El polvo de sal manchaba la espalda de su camisa, pero sus manos no se movían. Sobre él, la luz del techo parpadeaba. No se apagaba, pero estaba cerca. Entonces apareció Greg. Sin invitación, cruzó la calle como un hombre que da un paseo tranquilo después de una comida abundante. Se detuvo justo en la puerta del restaurante, con ambas manos en los bolsillos de su gabardina, observando a Ilaiche barrer la nieve en silencio. «¿Sabes?», dijo Greg con la voz ligera como el aire. «El mundo ya no necesita tus viejos fideos de comida tradicional. La gente quiere algo nuevo, algo limpio, algo que brille». Levantó la vista hacia el letrero descascarillado que decía Bronze Diner. «Lo digo en serio. Deberías dejarlo y buscar otro trabajo». Ilaiche no respondió porque en ese momento, sus ojos ya no miraban a Greg. Estaban mirando algo más profundo. Algo dentro de él se desmoronaba y algo más aún se aferraba. Esa mañana, la luz del sol aún no había entrado por las ventanas cubiertas de escarcha, pero la cocina del Bronze Diner ya se sentía más fría que la calle. Ilaiche permanecía inmóvil frente a una olla de sopa que casi se había secado. El olor a quemado se le pegaba a la manga, pero ya no tenía fuerzas para levantar el cucharón. Noches de insomnio, titulares despiadados, la forma en que las miradas familiares ahora se apartaban. Todo se fracturaba en su mente, y no estaba seguro de a qué, si acaso, le quedaba algo a lo que aferrarse. De repente, la puerta de la cocina se abrió. Se oyó una voz baja, tranquila, pero inconfundiblemente clara. «Ya no tienes que hacer esto solo». Ilaiche se giró. Era Samantha. Dio un paso adelante sin esperar permiso. Él intentó detenerla, pero se quedó paralizado al ver sus manos, seguras, expertas, abriendo cajones, buscando cuchillos, sacando ollas. Ella no preguntó. Se arremangó, abrió el grifo y encendió la hornilla. «Déjame ayudarte», repitió con voz firme. Ilaiche seguía sin confiar, pero tampoco la detuvo. En 30 minutos, la lúgubre cocina empezó a llenarse de un aroma. Algo desconocido, algo intenso. No era comida tradicional. No era pasta enlatada. Era algo más profundo, más cálido, como un recuerdo de una infancia que nunca tuvo. Ilaiche tomó una cuchara. Solo una pequeña probada. Se quedó paralizado. El sabor se derritió en su lengua. Solo un toque de calor en la punta. Una exquisitez mantecosa que no abrumaba, y un toque de hierbas en el final que ningún espagueti de la ciudad jamás había igualado. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó, bajando la voz. Samantha no se giró, con la mirada fija en la olla hirviendo. «Yo era jefe de cocina del Hotel Langford, en Midtown». «¿Langford?». Ilaiche casi se atraganta. Era un hotel de 5 estrellas donde un solo plato principal costaba más que su factura mensual de servicios. Ella asintió. «Me tendieron una trampa. El hombre al que amaba, mi socio, me culpó de malversar fondos de la cocina. Nadie me creyó. Lo perdí todo». Entonces, casi para sí misma, murmuró: «Esta receta es de mi padre». Era un inmigrante italiano. Solía empujar un carrito de fideos por las calles de Brooklyn. Esta sopa alimentó a todo un barrio. Ilaiche no dijo nada, pero por primera vez en días, algo brilló en su interior, parecido a la esperanza. Apenas unos días después de que Samantha regresara a la cocina, los clientes comenzaron a volver poco a poco al restaurante Bronze. Empezó con una joven. Entró, pidió un tazón de fideos y se quedó paralizada después del primer bocado. «Dios mío, ¿cómo puede ser tan bueno?». Volvió al día siguiente y al otro con amigos. Los rumores de un tazón de fideos sin nombre se extendieron como un pequeño fuego que se enciende en pleno invierno. Greg Whitmore empezó a prestar atención. Todas las mañanas se paraba al otro lado de la calle, con los brazos cruzados, la mirada fría como el acero, pero alguien más también lo observaba. «Ella»,
A menudo se sentaba en un rincón del restaurante dibujando en silencio con lápices de colores. Una tarde, a través de un cristal empañado, ella vio a Greg. Le susurraba a un desconocido. El hombre señaló hacia el restaurante de Ilaiche y luego, discretamente, le puso un sobre blanco en la mano. Ella no dijo nada ese día, pero 2 días después, mientras Ilaiche cerraba, le tiró de la manga. Señor Ilaiche, vi a alguien planeando algo malo para tu restaurante. Greg les dio dinero. Recuerdo la cara del hombre. Ilaiche guardó silencio un momento y luego asintió discretamente. A la mañana siguiente, 2 agentes encubiertos estaban sentados dentro del restaurante, haciéndose pasar por clientes habituales. Al mediodía, un hombre que ella reconoció entró y pidió un plato de fideos como cualquier otra persona. Solo que esta vez, en cuanto llegó su comida, sacó algo discretamente. Un objeto diminuto que parecía un insecto muerto y lo echó en la sopa. Clic. Una cámara oculta lo capturó todo. Fue arrestado en el acto. No hubo tiempo para resistirse. Ilaiche no dijo nada, solo volvió la mirada hacia la puerta de cristal. O al otro lado de la calle. Allí estaba Greg, congelado tras la ventana. Su sonrisa había desaparecido. El hombre, ahora esposado, lo admitió todo. Había fingido múltiples incidentes, y Greg fue quien le pagó para hacerlo. Ilaiche se giró, se arrodilló y puso suavemente su mano sobre el hombro de ella. Ella levantó la vista y sonrió. Esos pequeños ojos acababan de salvar a toda una el restaurante. A la mañana siguiente de que atraparan al hombre con las manos en la masa, todo el vecindario se sentía diferente. La primera entrada del blog apareció en una página web gastronómica local. Este plato de fideos me hizo llorar. Bronze Diner no es solo un restaurante. En cuestión de horas, se había compartido cientos de veces en redes sociales. Quienes habían comido allí empezaron a hablar, no sobre cucarachas ni rumores, sino sobre cómo este pequeño lugar había alimentado a ancianos, personas sin hogar y olvidados, con honestidad y corazón. Al caer la tarde, se había formado una fila frente al restaurante de Ilaiche. Un anciano blanco con un suéter gris murmuró mientras agarraba su plato. Esto sabe a lo que hacía mi madre en el 62. Ilaiche estaba de pie detrás del mostrador, con los ojos enrojecidos, cucharón en mano, removiendo la olla sin parar. La fila se extendía más allá de la acera, doblando la esquina. Justo entonces apareció Greg. Intentó mantener la compostura, pero tenía el cuello arrugado y empapado de sudor. «¡Ay! Ha habido un error», dijo. Balbuceó, mirando nerviosamente hacia el borde de la multitud. No tenía nada que ver con esos tipos. Un policía con un abrigo grueso se adelantó. Su voz era tranquila, firme y fría como la nieve. «Tenemos testimonio. Tenemos imágenes. Y tenemos un testigo muy perspicaz. Señor, necesitamos que nos acompañe». Greg fue esposado allí mismo, delante de todos. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero en el silencio, en la forma en que la gente lo miraba, había una tormenta de juicio silencioso. De esos que ahogan el orgullo más rápido que cualquier ruido. El restaurante Bronze estaba a rebosar. Cada tazón de fideos humeantes era llevado como una ofrenda, como parte de un silencioso ritual sagrado. Nadie preguntó el precio. Nadie se quejó del peso, porque no habían venido solo a comer. Vinieron a recordar, a creer de nuevo y a agradecer a un hombre que mantuvo viva la llama cuando todos los demás la habían apagado. En tan solo un mes, el restaurante Bronze ya no era solo un lugar para comer. Se había convertido en un símbolo viviente en el corazón de la ciudad. Los periódicos locales lo llamaron un milagro de una pequeña cocina. Chefs famosos vinieron a probar los fideos, pero ninguno pudo replicar el sabor. Y, sin embargo, todos coincidieron en una cosa: no era la receta lo que hacía especial a la comida. Era la persona detrás de ella. Samantha fue nombrada oficialmente jefa de cocina. No solo cocinaba.
Enseñó a jóvenes que habían estado sin hogar, a madres solteras que habían perdido sus trabajos. Les enseñó a sostener un cuchillo, a saborear con cuidado y, sobre todo, a volver a creer en sí mismos. Ilaiche fue invitado a hablar en una conferencia para dueños de pequeños negocios. Subió al escenario y les contó una historia sencilla sobre un tazón de sopa en una noche nevada. Y entonces, un domingo soleado, rodeados de la calidez de las familiares mesas de madera, celebraron su boda. Samantha lució un hermoso vestido blanco. Ilaiche, una pajarita roja. Elle, un vestido floral, riendo mientras lanzaba pétalos al aire. Los invitados eran los que una vez tuvieron hambre, los que una vez desesperanza. Las mismas personas a las que Ilaiche una vez les había entregado una rebanada extra de pan de maíz. Ahora llenaban la sala, sonriendo entre lágrimas, aplaudiendo de alegría. Afuera, habían colgado un nuevo letrero. Bronze Diner, familia y fuego desde 2006. Ilaiche abrió un segundo local a solo 3 cuadras. Lo llamó Elles Ball. Todos los que trabajaban allí habían sido rechazados, desamparados, sin hogar, y ahora se les confiaba la construcción de algo nuevo. En cuanto a Greg Whitmore, su restaurante cerró silenciosamente pocas semanas después. Su nombre acaparó titulares, no por su menú, sino por mentiras, sobornos y sabotajes. El letrero de Whitmore Bistro fue retirado. El edificio mismo, demolido. Pero al otro lado de la calle, entre el tintineo de cucharas, la risa de ella y el aroma a caldo hirviendo, algo seguía cocinándose. No solo comida, sino fe. Ilaiche no abrió la puerta pensando en recompensas. Simplemente vio a una madre temblando en la nieve, abrazando a su hijo. Un pequeño acto, un plato de sopa, un lugar para descansar, cambió silenciosamente el curso del destino. Él no se dio cuenta de que justo cuando su restaurante parecía a punto de cerrar, él abría otra puerta. Una que conducía al amor, a restaurar la dignidad y a una comunidad unida por la bondad. Este mundo puede ser frío, puede ser indiferente, pero la bondad, incluso la más pequeña, nunca ha perdido su valor. No necesita focos. Solo necesita una persona lo suficientemente valiente como para empezar. Y a veces, quien se salva es quien primero ofrece su ayuda.